pensando con cordura. Y voy a compartir un último punto de las 5 prácticas que evidencian que una persona tiene cordura. Decir tiene cordura no es lo mismo que decir es cuerda. Eso es otra cosa. Cordura, sabemos por la palabra, el significado es tener una mente cabal, ser prudente, tener dominio propio, ser una persona sensata, modesta, equilibrada, discreta, una persona que tiene buen juicio. Eso es pensar con cordura. Y la base para esto es el libro de Romanos capítulo 12, verso 3, que dice: basado en el privilegio y autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pero les leo la traducción de la Reina Valera del 60, la que he tenido como fundamento porque es la que menciona la palabra cordura, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso dice Romanos capítulo 12, verso 3. Lo leíamos ahorita también en pantalla en la versión Nueva Traducción Viviente. Es decir, es tener un concepto equilibrado de cada uno de nosotros. Y sobre esto, para que yo como hijo de Dios, mire, esto es esencia de la palabra, esto es vida de la palabra. Esto tiene que evidenciarse en nosotros en todas las esferas y áreas de nuestra vida. Una vez alguien me decía: pastor, ¿por qué usted no predica más de la venida de Cristo? ¿Por qué usted no predica más de los caballos del Apocalipsis, de los jinetes? ¿Por qué usted no predica más de todo esto? Le digo: porque todo esto son hechos consumados, establecidos proféticamente para su cumplimiento en algún momento. Pero lo más hermoso, lo más maravilloso de nosotros los hijos de Dios es saber que vamos a disfrutar eternamente y por los siglos de los siglos, reinando juntamente con Cristo. Y si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, tienes que tener certeza de eso. He enseñado no pocas veces sobre escatología bíblica. Soy escritor de un material que se llama Las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, la más impresionante, impactante profecía de toda la Biblia, inspirado en el libro de Daniel capítulo 9, verso 24. Lo he enseñado acá en la iglesia, lo he enseñado en entornos privados de la iglesia. El cumplimiento profético, el reloj de Dios para el cumplimiento en todo. Pero siempre he tenido una filosofía ministerial. ¿Cuál es mi filosofía ministerial en todo esto? Yo quiero enseñarle a la gente siempre vida práctica, porque tenemos certeza de la vida eterna, ¿sí o no? Esa certeza nos asegura, porque somos hijos de Dios, que un día estaremos con Él y no tenemos que pagar nada para todo lo que vamos a disfrutar con Él por los siglos de los siglos. Pero mientras estamos en esta vida, el cristiano no es llamado a vivir una vida de derrota, de fracaso, de ruina, de amargura. El cristiano es llamado a vivir una vida de abundancia, como dice Juan 10:10. Entonces me gusta la enseñanza práctica, dinámica, que refleje en nuestra calidad de vida que de verdad somos hijos de Dios. Por eso temas como estos, que tienen un fundamento doctrinal sólido y fuerte, nos enfocan, nos llevan a cómo vivir en este mundo la vida cristiana práctica, que le diga al mundo: yo quiero vivir como ellos. Yo quiero vivir como un cristiano, como tiene que ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, inspirado en esto, he desarrollado 4 puntos. El primero de ellos, el autoconocimiento. Cómo nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, pero desde la perspectiva de Dios. Algo que Jesús tenía claro, porque Él sabía lo que Iglesia Maná también sabe. El Padre dijo: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es la palabra que tienes que tener como certeza en tu corazón también. Yo soy el Hijo amado de Dios y Él se complace en mí. Las mujeres diciendo: yo soy la hija amada de Dios y Él se complace en mí. ¿Quién soy yo en este mundo? Un hijo, una hija de Dios, amado por el Padre, y por eso Él se complace en mí. Jesús no era ni lo que las adulaciones decían de Él, ni lo que la otra gente por el otro lado quería decir de Él, queriendo humillarlo.
queriendo exhibirlo, queriendo menospreciarlo. Él no era ni lo bueno ni lo malo que decían de él. Él sabía quién era por la identidad que tenía como hijo de Dios. Cada uno de nosotros sabe quiénes somos en este mundo porque sabemos lo que somos en Cristo. No lo que el mundo, no lo que la vida de familia, no lo que las circunstancias y todo haya dicho que eres. No eres nada de lo bueno, nada de lo malo que el mundo diga. Eres todo lo bueno que sabes que eres y puedes alcanzar como hijo, como hija de Dios en este mundo por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Entonces el autoconocimiento nos lleva a eso, a saber quiénes somos cada uno de nosotros. Un segundo aspecto de pensar con cordura es la humildad. Que humildad y pobreza no es lo mismo. La humildad es que aunque conozcas, sepas que son tus dones, tus capacidades, tu potencial, etcétera, etcétera, sabes que todo se lo debes a Dios. Humildad es reconocer que cada cosa que tenemos en esta vida, que todo lo que vamos logrando y vamos alcanzando, se lo debemos única y exclusivamente a Dios, que nunca podemos darnos gloria en nada. Humildad es reconocer que nuestra vida está sometida a Dios. Cada detalle, cada cosa es porque Dios nos lo ha dado, nos lo ha concedido y a Él siempre se le debe de dar toda la gloria. El punto número 4 que compartí fue el control emocional. ¿Cómo aprender a tener control emocional? Un cristiano que tiene dominio, control emocional, es un cristiano que tiene un concepto correcto de sí mismo, que piensa con cordura de sí mismo. Y el punto número 4 que traté fue la sabiduría en la toma de decisiones. ¿Cómo necesitamos ser sabios cuando estamos tomando decisiones en la vida? Y en las decisiones que tomamos en la vida nunca podemos hacerlo guiado por las emociones, al calor del enojo, al calor de una euforia, sino que hay fundamentos. Y di 5 pasos bíblicos de cómo tomar decisiones sabias en la vida. Y hoy quiero cerrar en estos minutos que tengo por delante con un quinto punto que me enseña a tener un concepto de mí mismo correcto, a pensar con cordura, con sensatez de mí mismo, y es lo que he llamado servicio a los demás. Dilo conmigo, servicio a los demás. Antes de ir a la palabra, les pongo en el contexto con la misma palabra. Había una mujer en la Biblia que su esposo se llamaba Zebedeo, y la esposa de Zebedeo tenía 2 hijos que llegaron a ser discípulos de Jesús. Ellos eran hermanos. Así como Andrés y Pedro eran hermanos, habían otros 2 hermanos que eran Juan y Santiago, o Juan y Jacobo, de acuerdo a la traducción. Ese Juan es Juan, el del Evangelio de Juan, el de las cartas de Juan, y el escritor del libro del Apocalipsis, y su hermano Santiago. Y entonces ella llega un día delante de Jesús con sus 2 hijos, discípulos del Señor. Ella llegó en una actitud de humillación delante de él, pero le hace una petición, una humilde petición a Jesús, que es casi una humilde petición, pero me la cumples. Y entonces cuando Jesús le dijo: mujer, ¿qué quieres? Ella le dijo: te quiero pedir que cuando vengas en tu reino, a estos 2 hijos míos, a este y a este, los pongas uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, que sean los cogobernadores contigo. Jesús le dijo: mujer, no sabes lo que pides. Quiero que grabes esa palabra, no sabes lo que pides. Dilo conmigo, no sabes lo que pide. Y entonces Jesús le dijo: mujer, no saben ni lo que pides. Pueden comer del mismo alimento, pueden bautizarse del mismo bautismo mío, pero estas cosas las concede solo mi Padre que está en los cielos. Es decir, ustedes no pueden venir a mí a pedirme posiciones. Jesús le estaba diciendo literalmente a esa mujer: usted no puede venir a mí a decirme, o no puedes venir a decirme, ve a mis hijos, son ungidos, tienen sabiduría, tienen gracia, tienen potencial, tienen talentos, ponlos a servir más que a los demás, dales una posición de honra más que a los demás, dales una posición de privilegio más que a los demás. Aquí está todo el currículum de mis hijos. Ese es el de Juan, ese es el de Santiago. Ellos tienen más currículum que Pedro, más currículum que Mateo, más que todos los demás. Entonces me les das una posición de privilegio. Fue donde Jesús le dijo: mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Y ahí es donde Jesús, dentro de las respuestas que le da a esta mujer, le dice lo siguiente. Marcos capítulo 10, verso 42 al 45. Así que Jesús
los reunió a todos en torno a la conversación que tenía con la mujer, los acercó a todos, a los discípulos, a ella, a sus hijos, y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Dilo conmigo: será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá de ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, en el reino de Dios, en la iglesia, en nuestra vida de fe, en el ser nosotros cristianos, buscar posiciones de privilegio, buscar autoridad, buscar poder, a menos que sea para servir, es no saber lo que estamos pidiendo. Es caer en lo que cayó la mamá de Juan y Santiago, la esposa de Zebedeo, de pedirle a Jesús, de hacerle una petición casi demanda: mire, pastor, usted tiene que considerar la fidelidad de mi hijo, la fidelidad de tal persona, y vea el potencial, y esa persona sabe más que todos los demás, y es la persona que tiene que tener lugares de eminencia y de privilegio. Fue lo que Jesús le dijo a esta mujer: no sabes ni lo que estás pidiendo, porque por lo menos este reino es totalmente diferente. Si vas a los líderes del mundo premian por otras cosas. Los líderes, los grandes empresarios, y es lo normal, no estoy diciendo que sea malo necesariamente, es lo normal, premian por otras cosas. Pero en el reino de Dios es diferente. Jesús le deja claro, porque en el reino de Dios el que quiere ser grande, el que sueña con lograr cosas grandes en el reino de Dios, tiene que aprender a servir a las demás personas. En el reino de Dios el que pretenda gloria, la gloria se la dará a Dios como resultado de una vida de servicio a todos los demás. Y Jesús, que tenía muy claro quién era Él, se lo dijo: es más, yo, el Hijo del Hombre, no vine a este mundo para que me sirvan, vine a este mundo para servir. Y si quieren más, vine a este mundo también a dar mi vida en rescate por muchas personas. Entonces, debemos de aprender a servir a Dios, pero hacerlo por los motivos correctos. Nunca te permitas servirle a Dios y nunca te permitas servirle a la gente pensando en recibir más. Yo sirvo a Dios, pero ¿qué me van a dar? No, yo sirvo a Dios y ¿qué es lo que yo voy a dar? No voy a estar esperando recibir de los demás, que los demás me den. Tengo que servir a Dios pensando en que voy a dar más. Y el peor error en el que alguien puede caer en esta vida y en este mundo es: yo sirvo a Dios, pero nadie agradece. Y entonces echo a perder toda mi vida de servicio quejándome de que nadie agradece, quejándome de la mala respuesta de algunas personas, quejándome de la mala actitud. No, la Biblia dice: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Me alaben o no me alaben los hombres, me aplaudan o no me aplaudan los hombres, me den o no me den los hombres, todo lo que hagas en la vida, hazlo para darle gloria a Dios, hazlo para darle alabanza a Dios, hazlo para que con tus acciones de servicio puedas estar honrando el nombre del Señor. Eso significa tener un concepto correcto de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Jesús está frente a sus discípulos y les dice: muchachos, les quiero decir algo. Les voy a lavar los pies. Miren, si yo vengo y le digo a algunos de ustedes hoy: Dios puso en mi corazón que les lavara los pies, ¿cómo se sentirían? Algunos dirían: wow, el pastor me va a lavar los pies. Otros dirían: no, el pastor va a ver cómo están mis uñas, el pastor va a ver toda la mole que tengo ahí, me van a ver las medias rotas, van a ver todo eso que hay que resolver con antimicóticos. Imagínense, ahora, imagínense cómo estaban los discípulos. Imagínense la condición de los discípulos del Señor, caminando por esas calles polvorientas. O sea, ¿cómo podían estar? Y Jesús viene y les dice: muchachos, les voy a lavar los pies. Pedro se levantó
y le dijo: ¿cómo, maestro? Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Está loco, maestro? Primero muerto antes de que me laves los pies. Pedro fue el primero que se le plantó a Jesús y le dijo: te equivocas, a mí no me vas a lavar los pies, no lo vas a hacer conmigo jamás. Pedro decía: ver al maestro lavándome los pies, jamás, jamás, qué vergüenza, qué humillación, etcétera, etcétera. Pero Jesús tenía un concepto tan claro de él mismo que no tuvo inconveniente, y nada más se le acercó y le dijo: ay, Pedrito, Simón, Simón, ¿no quieres que te lave los pies? No, maestro, no me los vas a lavar primero muerto. Bueno, Pedrito, tengo que decirte que no vas a tener parte conmigo en mi reino, porque no quieres que te lave los pies. Punto, he dicho, y no vas a tener parte conmigo. Pedro lo vuelve a ver y le dice: maestro, si no me lavas los pies no tengo parte contigo en tu reino. No, no vas a tener parte conmigo en mi reino. Maestro, lávame hasta el último cabello de la cabeza, así como los del Paz Henry. ¿Qué te quiero decir con esto? Cómo Jesús mismo enseñaba y daba las lecciones de cómo tienen que hacerse las cosas en la vida de servicio. Aquí hay un elemento fundamental de la cordura, que es la humildad. Pero Jesús también se los estaba enseñando como un acto de servicio. Les hago esto para que ustedes sepan que todos somos llamados a servir, les dijo Jesús a ellos en ese caso. Y tenemos claro por la palabra que Jesús sabía quién era Él, de tal manera que sabía que cualquier cosa que Él hiciera no le estaba restando nada de la autoridad que Él tenía. Todo lo contrario, con eso Jesús estaba inspirando y siendo ejemplos para ellos. Quiero decirte algo: el líder, el que es líder, perdón, o más bien diría el que es siervo en el reino de Dios, a veces lo usamos como muletillas religiosas. Siervo, que el Señor lo bendiga. Sierva, que el Señor la bendiga. A veces son muletillas, pero el que es siervo existe para servir. Dilo conmigo: el que es siervo existe para servir. La antítesis de esto es: el que es líder en este mundo existe para que le sirvan a él. Pero nosotros no fuimos llamados a ser el tradicional y típico líder del mundo. Estoy acá en mi posición de eminencia, de privilegio, para que los demás me sirvan y para que los súbditos hagan lo que yo digo que tienen que hacer, y punto. El que es siervo, en este caso en el reino de Dios, existe para servir. Por eso es que la máxima en la vida de Cristo fue: yo no vine para ser servido, yo vine para servir a los demás. La máxima en el mundo, ¿cuál es? Estoy aquí para que me sirvan. En el Evangelio de Mateo capítulo 20 verso 25, la Biblia dice: los que ocupan cargos, hablando del mundo, los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Eso lo hacen los jefes en el mundo, que sin ningún problema abusan de su autoridad, violentan las normas de respeto muchas veces porque yo soy la autoridad y no le gusta, lárguese de este trabajo. Jesús dijo: en el reino de Dios no puede existir eso. Y yo eso se lo puedo refutar a cualquier persona, porque el principio del reino se llama servicio. Y esa es una de las formas bíblicas para que nosotros pensemos de nosotros con cordura. Por eso nunca permitas en tu vida que se rompa la red del servicio en la iglesia. Nacimos los hijos de Dios. Todo creyente nació para servir y no para ser servido. Ahora tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras verdaderas motivaciones para servir a Dios. ¿Qué me motiva a mí servir a Dios? ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me motiva? El ministerio, el servicio a Dios será una frustración cuando vas a vivir tu vida concentrado en cómo te tratan los demás y no en cómo tratas a los demás. La vida cristiana, el servicio a Dios, el ministerio, va a ser una frustración para tu vida cuando estás enfocado en qué te dan los demás y no en cuánto estás dando a los demás. Vas a vivir frustrado cuando tienes un enfoque de que cuánto me valoran lo que yo hago, más que pensar en cuánto yo valoro lo que estoy haciendo por las demás personas. El reino de Dios, el ministerio, el servicio va a ser una frustración cuando vives pendiente de cuánto te aman, de si te aman los demás, más que pensar en cuánto yo tengo que amar a las demás personas. Entonces la vida de servicio tiene que ser así. La iglesia no es un lugar al que nosotros vamos
No puede ser nunca la iglesia el lugar al que nosotros vamos. La iglesia es un sitio al que pertenecemos. Y porque yo pertenezco a la iglesia, amo la iglesia y la cuido. Y la mejor manera de amar y cuidar la iglesia es sirviendo a Dios. Cuando sirves a Dios y lo haces con un corazón totalmente dispuesto, no va a importar incluso cómo es mi árbol genealógico, si fui formado, si fui enseñado o no. Dios lo endereza para que yo viva los principios del reino de Dios. A mí me impresiona y he disfrutado ver las últimas semanas, los últimos 2 meses, quizás una transformación en la cultura de la iglesia. Desde los albores, desde los inicios de la iglesia, yo he enseñado un principio y le he dicho a la gente, le he dicho siempre a los servidores de la iglesia: tengamos siempre en nuestros labios una frase. No lo podemos resolver todo, no podemos estar en todos los lugares, no podemos dar todas las respuestas, pero siempre ten en tus labios una frase a la gente para servir. Y esa frase tiene que estar en nuestros labios. Hola, ¿cómo está? Qué gusto verle. Sí, gracias a Dios, todo muy bien, para servirte. Dentro de la cultura de la iglesia he enseñado siempre eso, pero he venido reforzando los últimos 2 meses una transformación. Y muchos han notado esa transformación. ¿Cuál es la transformación? No quiero un equipo de diáconos. Hay diáconos y diaconisas dentro de la iglesia fijos, establecidos ahí. Pero quiero que todos, en todas las áreas, en todas las redes, permanentemente estén dispuestos para servir. Y no lo decía en la reunión de anoche, pero sí lo digo hoy: cualquiera de ustedes es bienvenido al servicio, hablando de los chalecos azules. No tengo chaleco azul, no se preocupe. La iglesia tiene todas las medidas, todas las tallas, todos los tamaños para que usted se disponga un fin de semana y venga a servir. Nada más se coordina cuál es el proceso, la logística para que usted venga, a qué hora tiene que estar acá y servir a Dios. ¿A dónde? Donde se le ponga, pero hacerlo con la mejor disposición. Y entonces he visto ejemplos tan lindos, desde los más chicos. Ayer veía a Víctor, que hoy lo vi por acá. Aquí está Víctor en cámaras. Víctor, ponte de pie. Ayer lo veía con su chaleco y yo andaba por aquí en la tarde y lo veo en la puerta con su chaleco y su vestimenta de servidor, con el rótulo dándole la bienvenida a la gente. Me inspiró tanto, me emocionó tanto que fui y lo abracé. Y le dije: papi, qué bien te ves, de verdad te felicito por el servicio a Dios. Veía hace unos días a uno de los miembros de la iglesia. En su especialidad médica es, si no el más, uno de los médicos más respetados de este país. Y lo veía la semana pasada con su chaleco, guiando a la gente con el foco, sirviendo, otros en el parqueo, otros en kids, en otras áreas. Y yo dije: eso es lo que tenemos que aprender los hijos de Dios, sin distinción de nada. Recuerdo la historia de alguien en la iglesia Casa de Dios de Guatemala, cuando llegó una gente en un vehículo al parqueo y el cuidador del parqueo, entonces en la zona esa, porque es un parqueo mega grande, le indicaba por dónde irse, cómo acomodarse, con una actitud de servicio encomiable, impresionante. Y luego se ponen a hablar y ahí dialogando, la persona muy complacida por cómo le estaba sirviendo, por cómo estaban con las atenciones hacia ellos que venían llegando en el carro y todo lo demás. Las personas muy complacidas por eso se ponen a hablar, y en el diálogo se dan cuenta que el cuidacarros, dirían algunos en jerga más popular, el guachimán, el cuidacarros era el CEO de la Coca-Cola en Guatemala, la persona más eminente de la Coca-Cola en Guatemala, y un hombre millonario. Sin embargo, era el que estaba cuidando el carro. A veces el orgullo, la arrogancia, la altivez del hombre en este mundo le dice: no, yo rebajarme a ciertas cosas, pues no puede ser grande en el reino de Dios, porque la cultura del reino de Dios es totalmente diferente. Y la cultura del reino de Dios me enseña a pensar con cordura. Y pensar con cordura significa que si yo tomo una escoba, que si yo estoy cuidando un carro, que si yo estoy sirviendo acá, que si estoy haciendo lo que sea en un acto de servicio a las demás personas, eso no me va a quitar nada, eso más bien me va a engrandecer más. Y la Biblia dice: Dios exalta al humilde y Dios resiste al soberbio. Entonces la actitud que debe de privar siempre los hijos de Dios es la de que estamos puestos para servir. El llamado a Dios siempre implica servir, no lucirse. Dile al que está a tu lado: servir a Dios no es lucirse.
¿Qué te quiero decir con esto? Dios no nos llamó a ser estrellas de la iglesia. Dios nos llamó a ser la luz del mundo. No somos las estrellas de la iglesia, somos la luz del mundo. Tenemos nosotros, los hijos de Dios, la salvación por gracia, pero el servicio por obras. Somos salvos por gracia. Servimos como una buena obra que evidencie quiénes somos los hijos de Dios, los cristianos. Miren, el mundo ha cambiado y ahora todo es más público. Todo es más público. Fíjense que yo hace 8 años atrás, yo decía, qué pereza tener redes sociales. Todo el mundo tiene que estar viendo la vida de todo el mundo. Y la gente en ese tiempo, ay, mírala, anda en el salón de belleza, porque ahí subió una foto enseñando las uñas. Ay, mírala en la playa. Ay, míralos aquellos de que juegan, ve la foto que subieron. Entonces la gente se dedica mucho a eso y caen en la chismografía y en la crítica destructiva. Y yo digo, Señor, eso es un carcinoma, eso es tóxico, eso es enfermizo, andar viendo la vida de todo el mundo. Y yo me aburrí y dije, qué pereza, yo no quiero tener esto de redes sociales. Y en eso me doy cuenta que aparezco por todo lado en las redes sociales de la iglesia. Y empieza a fortalecerse la era de las redes sociales. Entonces yo entiendo que las redes sociales tienen una parte muy buena. Y la parte buena, la parte mala, el hombre la usa para mal. La parte buena es que las redes sociales son una poderosa herramienta para edificar, para bendecir, para ayudar a muchas personas, para transferir y para transmitir todo lo bueno que podamos hacer como hijos de Dios. Y está bien cuando se quiere compartir algo social, algo deportivo, cualquier otra cosa. No digo que no sea bonito, es bonito. Pero lo que te quiero decir es que ahora todo es más público. Ahora todo es más evidente. Pero te voy a decir algo, cuando sirves a Dios no necesitas las cámaras ni el selfie, porque aunque el mundo no te esté viendo, Dios te está viendo. Y los tesoros no los haces delante de la gente, los tesoros los haces delante del Padre allá en el cielo. Y Dios es el que bendice y Dios es el que fructifica lo que haces. Jesús decía de los fariseos, cuando los fariseos decían delante de todo el mundo, uy, imagínense los fariseos hoy en día, tendrían las redes sociales llenas. Hoy me he levantado y hoy es día de ayuno delante de Dios. Hoy estoy en ayuno, yo consagrado a Él. Él se complace en mí porque estoy ayunando y orando. Imagínense a los fariseos, quiero dejar constancia a través de mi face que hoy di diezmos de todo lo que tengo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me imagino a los fariseos hoy en día diciendo, iba por la calle y me encontré a un vil pecador, subiéndolo ahí a Instagram, y suben la foto donde van caminando y ven a una persona haciéndole así. Hoy me encontré a un vil pecador, un hijo del diablo, y entonces me le alejé para que no me contaminara con el pecado. Esos eran los fariseos. Imagínense hoy en día en las redes sociales cómo estarían. Bueno, pululan de por sí. Los que usan las redes sociales para despilfarrar el tiempo que pueden usar ganando almas para Cristo y llevando el amor de Dios a tantas personas, lo usan para andar cuestionando y juzgando a medio mundo. Inquisidores de la fe. La verdad es que sí existen hoy en día los fariseos modernos. Dedica tu tiempo, consagra tu tiempo para saber cómo puedes servir a las demás personas y hacerlo de la mejor forma, para edificar, para construir, para sembrar lo mejor en el corazón de otras personas. Jesús, cuando los fariseos hacían sus cosas, Jesús decía, miren la gente cómo les aplaude, ya tuvieron su recompensa. Lo que se hace en público lo alaban los hombres, lo que se hace en secreto lo alaba Dios. Nada hay oculto que no sea manifiesto. Jesús decía, refiriéndose a esa actitud de los fariseos en esto. Y entonces, lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener claro siempre es, me den o no me den, mi vida en el reino de Dios por todo lo que ya Él me dio tiene que ser una vida de servicio. Y nunca, hasta el último día de mi vida, terminaré de pagar todo lo que Él me ha dado. Hasta el último día de mi vida. Entonces, ¿quiénes deben de servir? Todos los creyentes debemos de servir a Dios siempre.
debe de ser natural para todos los creyentes servir en el reino de Dios. Pregunta: un buen chile, como esos mexicanos, un buen chile, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace un buen chile? ¿Qué hace? Enchilar. Si usted comete el pecado de ponerle azúcar al café, aquí, bueno, me gustó la pastora Belkis Castillo de República Dominicana, me asombró que es amante del café, y esta mujer tiene una doctrina sobre el café impresionante. Y yo le decía: mire, pastora, nosotros hablamos el mismo idioma. Yo no sé si usted lo sabía, pero está claro de que sin café es imposible agradar a Dios. Todo el que beba café crea que ahí hay, y que Dios es galardonador de los que lo beben. Y nos reíamos un poco con eso del café. Pero si usted tiene que ponerle azúcar a algo, ¿para qué le pone azúcar a algo? Para que le endulce. Si alguien bebe licor y bebe y bebe y bebe, ¿cómo termina? Borracho, borracha. Es decir, el licor que hace emborracha. Tiene un problema con los ojos, te están enchilando, traes colirio, te pones colirio en los ojos. ¿Y qué va a provocar el colirio? El colirio no te va a refrescar. El colirio va a refrescar la vista, va a sanar la vista, se usa para eso. El cristiano, si el chile enchila, si el azúcar endulza, si el colirio refresca, ¿qué hace el cristiano? El cristiano sirve. Soy cristiano, entonces, ¿cuál es una marca? ¿Cuál es un sello del cristiano? La vida de servicio. Y nosotros tenemos el mejor modelo, y el mejor modelo es el que debemos de seguir e imitarlo. Mateo capítulo 20, verso 28, la Biblia dice, reafirmado: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir a los demás. ¿Para ser servido? No. ¿Para qué vino? Para servir. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Vamos, yo quiero que la iglesia me lo diga, y con esto voy a ir terminando. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? Para servir. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios en esta mañana, en este lugar? Yo quiero saber que aquí hay hijos de Dios, que lo puedan manifestar, que lo puedan confirmar, que puedan decir: yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. La Biblia dice: los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. ¿Soy hijo de Dios? La Biblia dice: deben de vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Sirviendo a las demás personas.